Durante casi 40 años de su vida, las personas menstruantes deben comprar todos los meses productos necesarios para gestionar su menstruación. Las estadísticas oficiales reflejan que las mujeres perciben ingresos que son, en promedio, un 27% menores que lo de los varones. A su vez, aproximadamente un 58% de los hogares del país cuenta con al menos una mujer en edad reproductiva. Entonces, ¿cuánto cuesta menstruar? Según datos de la campaña Menstruación, el gasto anual destinado a la compra de toallitas y tampones es de entre 2.900 y 3.800 pesos argentinos. Se trata de productos de primera necesidad y a diferencia de los métodos anticonceptivos que por ley el Estado debe entregar en forma gratuita, no existe ninguna política que asegure a estas personas el acceso gratuito e ilimitado a estos artículos. ¿Cómo acceden a estos productos las personas menstruantes que atraviesan diversas formas de desigualdad social y económica? Hoy abrimos el recinto a Norma Durango, senadora nacional por La Pampa; Agostina Mileo, comunicadora científica y coordinadora general de Menstruación; Melissa Pereira, ginecóloga y creadora de Gineco Online, con quienes vamos a hablar sobre los proyectos de ley que buscan eximir del IVA a los productos de gestión menstrual y garantizar su acceso gratuito en escuelas, hospitales y cárceles, entre otros lugares. Gineco Online surge cuando finalicé mi residencia como tocoginecóloga. Se me ocurrió generar un espacio de información que para quizás nosotros los ginecólogos es información básica, que quizás muchas veces se da por entendido por la situación de la consulta, que uno trata de resolver las cosas rápido, pero uno se va dando cuenta que detrás de una consulta, quizás de una pregunta, hay toda una historia, hay toda una situación que quizás hay que resolverla de base, ¿no? Y una de esas situaciones es la desinformación. La pregunta más frecuente que a veces se escuchaba entre la sala de médicos es ¿cómo llegó esta persona a esta situación? Y uno dice, si te pones a pensar, ¿qué culpa tiene esa persona de no haber sabido lo que le ocurrió y llegar a esa instancia? ¿Es grande el abanico de consultas que te hacen? Enorme. Y desde preguntas preocupantes que uno dice, wow, que lo que tenemos es continuo, es algo que nunca termina, que siempre vuelven las preguntas del inicio, y el abanico es enorme, de todas las edades. Ahora están surgiendo más hombres que quizás se animan a preguntar. Sí, Gineco Online es el 97% son mujeres. ¿Cuándo y cómo surge la campaña Menstruación de la cual vos sos coordinadora? La campaña Menstruación surge en 2017 en el marco del primer paro internacional de mujeres. Nosotras desde Economía Feminista, que es la organización a la que pertenezco y desde la que desarrollamos la campaña, veíamos que en las demandas, digamos, bajo esta gran consigna que era el Estado responsable, hay muchas aristas que tienen que ver con la salud, sobre todo con la salud sexual y reproductiva y con, digamos, el impacto diferenciado en el acceso a la salud que hay para mujeres y otras identidades feminizadas. Pero veíamos que en esto no se incluía el tema de la menstruación. Yo trabajaba ya en el tema desde 2015 y bueno, pensamos primero en una colecta de productos de gestión menstrual, que es lo que empezamos haciendo, o sea, ese día, el día del paro lo hicimos y seguimos haciéndolo por mucho tiempo. Entonces, queriendo visibilizar eso, también queriendo visibilizar el tabú, digamos, nuestro primer objetivo era que se empiece a decir menstruación y dejar de lado los eufemismos, porque estos eufemismos, digamos, sostienen una vergüenza al respecto. El eslogan, digamos, es que la menstruación es también un factor de desigualdad, y planteamos 3 reclamos, que son la quita del IVA a estos productos, la provisión gratuita en espacios comunitarios como escuelas, cárceles, universidades, comedores, hospitales, y investigación y socialización de datos al respecto para subsanar, digamos, el tema de la información y la educación que escasea. La menstruación es un proceso fisiológico, es una madurez ginecológica en la que llega la niña entre los 9 y los 15, 16 años,
y es algo que se tiene que esperar, que se tiene que celebrar y que se tiene que distinguir y tener esas pautas de alarma cuando la menstruación no llega o cuando llega y llega muy frecuentemente, cuando causa mucho dolor. A veces me dicen, celebrás demasiado la menstruación, porque el sangrado mensual es signo de salud, es signo de que hay un equilibrio hormonal, es signo de que estamos bien alimentadas, que nuestras hormonas están danzando, porque nosotros siempre graficamos las hormonas, ¿viste? Que suben, que bajan. Bueno, esa danza es increíblemente maravillosa y coordinada si nosotras estamos bien. La idea de visibilizar la menstruación es eso, es distinguir y saber como tener en cuenta que ese sangrado tiene que estar en una determinada cantidad de días, con una determinada sintomatología y listo. Bueno, nosotras somos una organización fundada por economistas y en la que, bueno, siempre tratamos de visibilizar también estas diferencias en el mundo económico y en el mercado laboral. Entonces, bueno, calculamos los costos de menstruar, vimos que en este sentido, para muchas personas esto representa un gasto muy grande que no puede afrontarse y que también es un impacto diferenciado sobre nuestros ingresos, que ya de por sí son menores. Entonces, bueno, empezamos a pensar cómo reparar esta cuestión en ese sentido, porque, bueno, la falta de acceso a la gestión menstrual en realidad termina impactando sobre el ejercicio de derechos. Unas personas faltan a la escuela o por usar métodos inadecuados tienen impactos en su salud. Bueno, es lo que ya decíamos en términos de acceso al trabajo, ¿no? Hace tiempo atrás, no sé si meses o años, pero sí, hace siglos atrás hablar de menstruación era como un tabú, la mujer no tenía que decir que estaba sangrando. Que no hiciste la toallita, la propaganda, viste, las entradas. Exacto, que la sangre azul, que hoy en día hay países donde las niñas y las mujeres que menstruan tienen que estar encerradas en un lugar hasta que dejen de sangrar. Bueno, todo eso existe, por eso te digo que es un trabajo continuo de un cambio de paradigma social, cultural, donde tenemos que concientizar de que ese proceso es natural y la mujer no debería dejar de hacer nada de lo que quisiera hacer durante esos días de menstruación tampoco. No se habla acerca de los mitos respecto a la menstruación, por ejemplo, y vemos que hay embarazos no intencionales que se dan porque se cree que mientras se menstrua no se puede producir un embarazo. Cuestiones que tienen que ver también con el marco legislativo vigente, ¿no? Y con la educación sexual integral, con la ley de identidad de género. Se habla en general de la menstruación como algo que habilita a la reproducción, como si no fueran muchas más las veces que vamos a menstruar que las veces que nos vamos a embarazar. Claro. Pero además sosteniendo esos estereotipos y esos roles sociales, ¿no? De los cuerpos maternables. Y, por ejemplo, vemos personas que menstruan, hay personas que menstruan que no son mujeres. Entonces, bueno, ¿cómo se habilitan también esos espacios escolares? Tampoco todas las mujeres menstruamos. Entonces, también al normalizarlo, digamos, estamos dejando afuera las personas con mala nutrición, muchas veces no menstruan, y esta mala nutrición tiene, digamos, la polaridad de, bueno, por un lado afectar a las personas de sectores más vulnerados, pero además Argentina en particular es un país con una altísima tasa de trastornos de la conducta alimentaria. Las embarazadas no menstruan. Nosotros tenemos en nuestras escuelas, y Argentina también en particular, una tasa de embarazos no intencionales en la adolescencia o de embarazos en la adolescencia altísima. Estamos creando todo un relato recontra tradicional respecto al género, la menstruación como ritual de pasaje, el te hiciste señorita, súper normativo al respecto. Bueno, ahora sos mujer, entonces empezás a tener que actuar como una mujer, ¿no? Hacer toda esta performance del género que venimos diciendo desde un montón de lugares que es opresiva en un montón de sentidos. Muchas chicas vienen y me dicen, no, porque me enfermo cada 28 días. No es enfermarse estar menstruando, son palabras que uno, el indispuesta, yo a veces lucho mucho con estoy indispuesta.
Son palabras que nos van, o sea, nosotros las adquirimos desde la infancia y nos van generando estructuras y sensaciones frente a procesos que son naturales y la vamos a vivir durante 40 años. Entonces, la idea es eso, amigarnos y que sea parte de nuestra vida y si genera alguna molestia, consultarla. Y a nivel cultural siempre se trató de esconder, así sea, bueno, que no se note, fíjate el pantalón, que sería ideal poder usar toallita y pantalón blanco y no mancharte. Son situaciones también que uno piensa, las nenas que no pueden ir al colegio porque Tiene acceso a los productos. Exacto, o que tienen mucha menstruación y no saben cómo manejarlo. En la escuela también se debería acompañar. Este claro ejemplo de no digas. Son situaciones que pasan todas las niñas y que quizás se debería hablar y tener un espacio de toallitas como para que tampoco tener vergüenza levantarse. Y en el trabajo lo mismo, ¿no? Que uno dice, faltó porque le dolía. Hay mujeres con endometriosis donde el dolor en premenstrual y menstrual es altísimo, es muy grande y quizás se miente en decir, bueno, no puedo decir que tengo dolor premenstrual porque nadie me va a creer. Y ahí es donde no se puede visibilizar lo que es la menstruación quizás patológica. Pensamos, las mujeres en situación de calle, las personas menstruantes privadas de su libertad. Hay un montón, digamos, de los varones trans, digamos, que no se están tomando en cuenta, más allá de que no se están haciendo estadísticas en general, pero menos se está tomando en cuenta a estas personas a la hora de pensar los productos de gestión menstrual y las contraindicaciones para la salud de utilizar cosas que no corresponden. No, la situación en los penales es terrible. En muchos lugares estos productos son utilizados como moneda de intercambio, tipo premio y castigo. También sabemos que las mujeres cuando estamos en la cárcel somos las que menos visitas reciben. Entonces, en general, las personas dependen de que estos productos se los lleven desde afuera. También a veces las tienen que comprar con el pejulio, que es el dinero que perciben por los trabajos en la cárcel, y las proveedurías de la cárcel son carísimas. Sí. Nosotras hemos trabajado bastante con estas poblaciones, hemos llevado donaciones, pero además hemos charlado con grupos, digamos, que hacen promoción de salud y les hemos dado información y capacitación para tratar este tema. ¿Qué proponen los proyectos presentados por la senadora Norma Durango? Uno de ellos, eximir del IVA a los productos de gestión menstrual, o sea, un 21% menos del precio actual. Para eso se busca modificar la ley de impuesto al valor agregado. El segundo proyecto propone declarar de interés público el acceso universal a los productos de gestión menstrual en toda la Argentina y así garantizar su acceso gratuito a cargo del Ministerio de Salud. Quienes podrán acceder de forma gratuita son las personas menstruantes que asisten a escuelas, universidades, hospitales, como también personas en situación de calle, en establecimientos penitenciarios e instituciones de internación de salud mental. En ambas iniciativas se contempla como productos de gestión menstrual a las toallitas higiénicas descartables y reutilizables, tampones, esponjas marinas menstruales, paños absorbentes lavables, ropa interior absorbente, copas menstruales y todo producto de contención que se pueda utilizar en el periodo menstrual. Presentó dos proyectos que están muy relacionados. Uno tiene que ver con la exención del IVA de los productos de gestión menstrual y otro que declara de interés público estos productos para otorgarlos de manera gratuita en determinadas instituciones y establecimientos. Tienen que ver con esta cuestión biológica que todas las mujeres vivimos habitualmente, y sin embargo es todavía un tema que no se trata, no se visibiliza y mucho menos en una entrevista. Así que te quiero agradecer y mucho que podamos hoy estar haciendo esta nota. El tema de la menstruación es un tema común entre las mujeres, lo hablamos entre las amigas, pero que tiene un velo de prejuicio social para ser hablado públicamente. Y el proyecto de ley que nosotros hemos impulsado, los dos proyectos de ley que hemos impulsado, uno de ellos tiene el propósito de incorporar a la ley del impuesto al valor agregado un inciso para que los productos de gestión menstrual
estén exentos de este impuesto. ¿Por qué? Este es uno, y el otro es uno que pretendemos que se les otorgue de manera gratuita a las personas menstruantes, así las llamamos, determinadas situaciones. Desde hace muchos años estamos preocupadas por este tema. Yo tengo una hija que fue médica sin frontera y me contaba cómo en Nigeria, a pesar de las situaciones dramáticas que viven, bueno, esto está contemplado. Se les otorga a veces a las mujeres en algunos lugares los productos de gestión menstrual, también en Kenia, en Escocia, en Canadá. Pero debo reconocer que la organización Economía Feminista y Menstruación son las que también nos han impulsado y son las que más han trabajado en este tema. Es una necesidad básica, ¿no? Porque todas menstruan desde el inicio, desde su madurez, desde su menarca hasta el final. Dijimos que son casi 40 años. Y es un derecho que tienen que tener las niñas o las personas menstruantes a tener un elemento de gestión menstrual seguro, ¿sí? No es fácil adquirir las toallitas descartables tampoco por el valor que tienen, los tampones tampoco. La copa tiene un valor que se asemeja quizás a 2-3 meses de toallitas, pero te dura 5 años. Quizás no la pueden adquirir ni una sola vez y quizás está bueno poder acercarles de alguna manera a alguno de estos elementos de gestión menstrual, porque como dijimos, faltan a la escuela o faltan a la universidad o se ausentan en el trabajo. Hay casas donde la responsable es una mujer y si tiene 1, 2, 3 y son todas nenas, son todas mujeres, imagínate lo que se gasta en elementos de gestión menstrual, que es algo sumamente necesario y una necesidad básica. La provisión gratuita acompañada, como dijimos, por un programa educativo y de capacitación, porque justamente, bueno, en ese momento también habrá que cuestionarse la compra pública que se haga y tratar de impedir los lobbies empresarios y garantizar variedad de productos, porque hay variedad de necesidades y hay variedad de experiencias y necesitamos que los efectores de salud y el personal educativo tenga y maneje la información necesaria para acompañar a las personas que sean beneficiarias de estos programas en su elección de productos de gestión menstrual. Y también, bueno, en la quita del IVA va a haber que tener en cuenta algún tipo de regulación de precios, porque ya ha pasado en otros países que quitaron el IVA y los fabricantes subieron los precios, entonces no tuvo impacto real en el precio en góndolas. Lo que nosotros queremos es que las personas de menores recursos, y tomamos como base, a las niñas y adolescentes que van a las escuelas públicas, que van a las escuelas privadas, a los establecimientos de atención primaria de la salud, a las instituciones de alojamiento diurno, en fin, a todas estas personas que están atravesando situaciones económicas y de salud muy bravas. Porque la vez pasada comentábamos con nuestras compañeras de trabajo, cuando se produce una catástrofe, una inundación, y yo hago mea culpa en este caso porque yo tampoco lo había pensado hasta hace unos años, lo primero que hacemos es juntar alimentos no perecederos, fideos, arroz, aceite, agua. Nunca pensábamos, porque ya ahora está más instalado, cómo son necesarios estos productos de gestión menstrual, que tienen que ver con la higiene, con la privacidad de las personas, de las mujeres, de las niñas, sobre todo adolescentes, y no se repara que estas personas menstruantes hacen frente a este tema no solamente con un costo, sino que con un pudor, digamos, que es necesario tener en cuenta. Uno está acostumbrado
a que esto tenga que ver con un tema de salud, que lo es un tema de salud pública, pero también estamos hablando de tratar de acortar la brecha en cuanto a la desigualdad de género. Absolutamente, y es un problema de salud, pero también es un problema económico, porque los productos de gestión menstrual no son baratos. Ahora se ha puesto en los precios, ¿cómo se llaman? Los precios cuidados, pero no son baratos, no son baratos. Y no es algo que uno pueda ahorrar, digamos, y gastar menos. Hay que gastar productos de gestión menstrual que se necesitan. En el año, creo que fue en el 2017, se acercaron, creo que a nosotros, a mi despacho, la gente que estaba, las compañeras que estaban armando la campaña menstruación. Y ahí realmente vi que nos podíamos organizar, que podíamos presentar un proyecto y pensamos en instituir el 28 de mayo cada día como, déjame que lea, el Día Nacional de la Salud Menstrual, que es el tercer proyecto de mi autoría en el mismo sentido. La idea entonces es visibilizar los costos de la gestión, que son importantes en la economía general, pero también poner en foco particularmente lo significativo que es para las mujeres sin recursos afrontar este costo. Y algunos me dicen que no tiene que ver con la pandemia, y yo digo que sí tiene que ver con la pandemia, porque es parte de la higiene que las mujeres tenemos que preservar y que deben afrontar muchas personas difícilmente, como te decía, por el elevado costo económico que implica gestionar la menstruación en un contexto muy difícil y de precariedad laboral. Agos, y para las personas que nos están viendo, que quieran participar, ¿hay alguna manera de participar activamente de la campaña Menstruación? ¿Cómo tenemos que hacer? Entran a economiafeminita.com/menstruación y hay una parte en la que pueden sumarse o bien haciendo una donación o bien replicando la campaña. Nosotras al principio juntábamos las donaciones nosotras y las repartíamos, pero desde hace un tiempo muchas organizaciones han hecho, digamos, sus propios eventos o sus propios circuitos de recepción y distribución de donaciones, más dentro de sus comunidades. Igual, y hay un mapa donde tienen lugares donde pueden acercar donaciones, pero también tienen las instrucciones para hacerlo. Usted mencionaba, quizás puede ser compañeros o compañeras que piensen, bueno, no es un tema que tenga que tocarse en este momento, incluso en marcos de pandemia se le olvida la gestión menstrual. ¿Por qué es importante que comencemos a hablar de este tema y se comience a legislar? Es importante que comencemos a hablar de este tema, primero porque es imprescindible que las mujeres empecemos a pedir por nuestros derechos, y este es uno de ellos. Sigamos, porque hemos conseguido muchos derechos, y como presidenta de la Banca de la Mujer estoy ocupándome de distintas aristas, entre ellas esta. Yo creo que, como te decía, hay que repensar las políticas públicas en este sentido, no solo en lo que respecta al derecho a la salud y a la mirada acerca de ella en los contenidos curriculares de las escuelas, sino también en cuanto a la participación de las personas que menstruan en otros ámbitos sociales, como en los económicos y en los laborales. Quiero decirte que no es fácil hacer entender esto. Me hicieron una nota una vez en una radio y las llamadas telefónicas fueron no siempre entendiendo lo que queríamos decir. Así que hay que ir de a poco instalando este tema, viendo la importancia que tiene, sabiendo que las mujeres, niñas y adolescentes, sobre todo porque las que ya estamos en esta edad no sufrimos esto, pero sí tienen en esto que tener una ayuda estatal que les permita poder comprar o recibir estos insumos imprescindibles para la vida cotidiana de las mujeres, y diversidades. Todo lo que son elementos de gestión menstrual deberían ser de necesidad básica
como cualquier medicación que te pueden entregar en un hospital de manera gratuita para tratarte algo, estos elementos deberían poder entregarse o facilitarse a aquellas personas que no pueden adquirirlos todos los meses en un supermercado y gastar X cantidad de plata en esos productos. Es algo básico y necesario que nadie está exento de usarlo. Y muchas veces los costos no tienen sentido. Uno se pone a ver, hay mucha variedad, sí, más finita, más gruesa, con alas, sin alas, perfumes, sin perfumes, pero en realidad hay situaciones donde estos productos no tienen alcance ninguno, tanto como dijiste en las cárceles, en las escuelas, y deberían tener un espacio para que las niñas y las mujeres puedan tener una vida y puedan desarrollarse. Es altísima la ausencia en las escuelas por la menstruación. Y eso, hoy por hoy, en el 2020, no debería existir, ¿no? Hablar de menstruación es importante porque lo que no se nombra no solo no existe, sino que no se piensa, no se hace y cae en la desidia. Hablar de menstruación es importante porque cuando hablamos de menstruación y visibilizamos los impactos negativos que tiene, estamos hablando de las poblaciones más vulneradas de todas, que son las que muchas veces quedan atrás. Como muchos de los derechos de las mujeres, invisibilizado, y es imprescindible que lo tratemos. Para mí es algo que hay que visibilizarlo porque por mucho tiempo no se habló y ese silencio yo digo que enferma. Padecer nuestra corporalidad es padecer nuestra identidad y queremos identidades libres. Yo creo que es evidente, digamos, la menstruación es un hecho que le acontece a la mitad de la población mundial durante 40 años. Y sin embargo es un tema tabú. Es un tema tabú que no queda solamente en una cuestión simbólica, sino que tiene un impacto real en nuestras vidas.